Y es eso lo que decía la dirigencia del Colegio Médico, y a propósito está acá el defensor del pueblo, don David Tezanos, a quien agradecemos por estar muy tempranito con nosotros. Usted ha escuchado los criterios que tiene el Colegio Médico, usted sabe lo que ha generado además esta acción popular que usted ha presentado. ¿Qué criterio tiene? ¿Qué consideraciones tiene? Buenos días. Dirigiéndonos a la población que tiene esta necesidad de acudir a los servicios de salud, lo que se ha pretendido y lo que se va a buscar siempre es proteger los derechos colectivos, empezando de los más primigenios, como en este caso de la salud y de la vida. Lo que se logró con este fallo es que las autoridades, los cuerpos colegiados que trabajan en el área de salud no puedan parar, no puedan hacer huelgas que afecten al servicio integral de la salud. Esto implica ir más allá de lo que es mantener las unidades de emergencia. Hablamos de que en estas 48 horas de días pasados que hubo este paro, por datos oficiales de las autoridades de salud, aproximadamente más de 6,000 personas se habrían afectado. Así que esto es una clara muestra de cuáles son las necesidades que hay que atender y cuáles son los derechos que están siendo también vulnerados por este tipo de movilizaciones. Ahora, defensor, también tienen derecho a protestar. La Constitución franquea esa posibilidad, franquea ese derecho de cada uno de los sectores. Más allá de los pacientes perjudicados y de las cifras que usted nos comenta, sí, de verdad son muy preocupantes, pero bueno, todos los sectores tienen derecho a protestar, es lo que decía el Colegio Médico. Así es, podemos ver, y es bueno que se investigue al respecto. En Colombia ya hay un fallo similar de años atrás. Se está entrando en un mismo criterio como Bolivia en defensa de los derechos que decimos que son primigenios. Es decir, existe una ponderación o una puesta en balanza de los bienes que protege la Constitución Política del Estado. Y hablamos de otra parte de las agrupaciones de médicos que invocan la protección del derecho a la huelga. El contenido de este fallo en Colombia, similar al de Bolivia, es de que el derecho a la huelga no puede afectar el derecho a la salud y a la vida de las personas. Ahora, esta acción, este recurso de acción popular que usted ha presentado ha generado que se cuestione duramente la independencia suya, la independencia de su cargo. Usted escuchaba, decían, defensor del gobierno. Así es, pero la población es sabia y también hace esa puesta en balanza y mide cuáles son las razonabilidades que puede tener unas alusiones como esa, y podemos ver ahí en imágenes, son personas afectadas, personas víctimas de estos paros los que estaban reclamando justicia y un fallo que proteja la continuidad de los servicios. El artículo 38 de la Constitución Política del Estado señala que los servicios de salud son ininterrumpibles, y eso es servicios integrales, todo lo que converge en esto que es atender más allá de las emergencias. Ahora, cuando existe un conflicto, es un conflicto de dos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Nos vamos hasta Santa Cruz, tenemos preguntas en Santa Cruz. Gabriel Oviedo, buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado defensor. ¿Qué es lo que dice concretamente este fallo en cuanto a su aplicación? ¿Será a nivel nacional o se acatará solamente en el Departamento de La Paz? En cuanto a posibles sanciones de no ser acatado por parte del sector de los médicos. Bien, lo que tiene que saber la población es que el fallo ha dado la garantía de la continuidad de los servicios de salud. Esto implica que al garantizar, acá tendríamos un análisis que tuvieran que hacer las autoridades de la materia y declarar ilegal o legal cada una de estas solicitudes que se hagan para proteger el derecho a la huelga. En los casos que esto sea declarado ilegal, además de los procesos por descuentos que se tengan que hacer a quienes paren los servicios, también estarán sujetos a la desobediencia
a la autoridad por incumplimiento de esta resolución. Y esto no solamente es al Colegio Nacional de Médicos, sino a todos sus afiliados y agrupaciones de médicos menores. Ahora, le consultaba, defensor, un conflicto es de dos, en este caso médicos y gobierno. ¿Cuáles son las acciones que usted ha llevado también para intermediar en el diálogo y para facilitar que el gobierno pueda acercarse a los médicos? Desde mucho tiempo atrás se viene esta problemática. En este año no ha sido solo una jornada de 48 horas que se ha parado, sino han sumado varios días con esta afectación a los derechos a la salud que tiene la población. Y en esto hemos estado desde reuniones con gestiones ante la ministra de Salud para poder sentar a una base de diálogo. Sin embargo, en este último episodio lo que se ha hecho es una alusión a supuestas inconstitucionalidades. Y esto de una inconstitucionalidad no se lo resuelve en una mesa de diálogo. Esto se lo presenta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes son los únicos con competencia para establecer si una norma es o no inconstitucional. Para eso no hay mediadores, no hay mesas de diálogo, tiene que interponer el recurso que corresponde. La Defensoría del Pueblo lo hizo en el caso del preaviso, por ejemplo, artículo 2 de la Ley General del Trabajo, pese a que estuvo también en escenarios con representantes de la Central Obrera Boliviana. No sirve de nada reunirse si no se agotan las instancias legales. Por otra parte, el tema de fondo en esto es que el Decreto Supremo 3091, cuestionado por este gremio o este grupo de médicos, se refiere a la creación de una institución de fiscalización y control. Existen estas instituciones de fiscalización y control en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos en materia de bancos, entidades financieras, telecomunicaciones, y esto no es inconstitucional. El Decreto Supremo 3092, que se refiere a la libre afiliación, tampoco puede ser inconstitucional porque tenemos otros ejemplos. Los diferentes entes del Estado pueden elegir libremente a qué banco van a asociarse para el depósito en cuentas de sus funcionarios públicos. Esto es totalmente libre. Y por último, el Decreto Supremo 3174, que se refiere al costo gratuito de los certificados médicos, es un tema que, viendo en otro de estos gremios, el Colegio de Abogados ya lo ha superado, cuando se estableció que no podían cobrarse timbres por cada memorial que se realiza en estados judiciales por velar por la gratuidad de estos servicios. Esto tampoco ha sido inconstitucional. Entonces, todos estos planteamientos son administrativos, financieros, y no son derecho a la defensa de los derechos laborales de los hermanos médicos. Defensor, ¿usted considera el sector de los médicos un sector privilegiado, como en su momento lo han calificado desde el gobierno? ¿Qué les queda ahora para protestar después de este fallo? Los diferentes gremios tienen distintos tratamientos. Por ejemplo, cuando se ha hablado de esto de los privilegios, se ha hablado de un horario diferenciado para el sector de los médicos. Esto es un derecho adquirido. En este caso, los derechos a la huelga tienen un límite y hay que trabajar en ello, y hay que pensar siempre en los bienes mayores, la salud, la vida de las personas por encima de intereses. Y en este caso, los de los médicos que están en esta movilización son intereses totalmente económicos, como el de cobrar por un certificado médico, poniendo por encima el costo de estos y el cobro de estos por encima del de la salud de las personas. Y el otro, una pretensión administrativa que es simplemente un tema que no se está agotando por la instancia que corresponde, anteponiendo este planteamiento al derecho a la salud. Hay que ser muy responsables con la población y saber qué derecho se va a ponderar y defender. La Defensoría del Pueblo es clara en esto y defiende ante todo la vida y la salud de las personas. Gabriel Oviedo, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerín. Le agradecemos mucho al Defensor del Pueblo también por haber estado acá con nosotros, ha madrugado muy tempranito para que podamos hablar de este recurso de acción popular y, bueno, los cuestionamientos que han existido en torno a esta iniciativa de la Defensoría. Gracias por estar acá. Gracias, Jorge. Saludos a la audiencia. Muy amable. Nosotros seguimos, tenemos más información.